Vamos a leer en Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, los primeros 3 versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios, habla de Jesús. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a pedirle a Dios que nos abre por esta su palabra, que Él también se comunique con nosotros. Vamos a rogarse en oración. Oh Dios, venimos ante ti, ante este viejo libro, ante estas palabras que han inspirado a tantos en el pasado, pero que tan difícil es muchas veces encontrar, Señor, su sentido y la inspiración que tiene para nuestra vida cada día. Por eso venimos ante ti queriendo descubrir en primer lugar nuestra necesidad. Queremos, Señor, conocer lo que es esta pobreza, sentirla, experimentarla, darnos cuenta, Señor, de lo que significa ser pobres en espíritu. Señor, te queremos pedir que tu Espíritu nos muestre, Señor, nuestra necesidad, nos muestre, Señor, nuestra falta. Te queremos rogar, Señor, que tú nos hables acerca de la realidad de quiénes somos. Pero en segundo lugar, Señor, queremos descubrir en esta palabra también acerca de ti, porque sabemos que todas y cada una de las afirmaciones que se dan, Señor, en este libro, nos hablan también algo de ti, de la realidad de quién tú eres. No solamente porque tú las has inspirado y hablas por medio de ellas, sino porque nos revelan, nos descubren quién tú eres. Señor, queremos conocer, Señor, la realidad de ese reino del cual tú nos hablas. ¿Por qué, Señor, debemos desear, debemos anhelar y querer, Señor, formar parte de él? Muéstranos la realidad de ese reino, Señor, en el que tú gobiernas. Padre, sobre todas las cosas también queremos suplicarte que tú, Señor, una vez más, Señor, nos alientes, nos consueles, nos des fuerzas, ánimo, nos transformes y cambies por tu Evangelio. Háblanos, Señor, también en esta tu palabra de la buena noticia, Señor, del glorioso Evangelio que encontramos en Cristo Jesús. Señor, revélate a ti también a nosotros, Señor, por medio de tu Hijo amado, por lo que Él es, Señor, por lo que significa para nosotros, que podamos ver y contemplar a tu Hijo amado también, Señor, en esta bienaventuranza. Te lo pedimos en su bendito nombre. Amén. Todos en esta vida venimos con sueños, con anhelos, aspiraciones, ilusiones. Forma parte realmente de la esperanza que nos mantiene vivos todavía, cada día, cada mañana. Pero también es cierto que cuando nos vamos haciendo mayores, uno se da cuenta que muchos de esos sueños, anhelos, ilusiones, nunca van a ser realidad, que forman parte de nuestras esperanzas, expectativas que teníamos. Y de esa manera nos preguntamos qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos de la vida. Cuando nos acercamos a estas palabras del Señor Jesús, nos muestra algo muy diferente a lo que nadie de nosotros querría, buscara, anhelara, deseara, envidiaría de ninguna otra persona. ¿Quién puede decir que lo que quiere en esta vida, que su sueño, que su anhelo, que su deseo es ser pobre en espíritu? ¿Quién quisiera decir con la siguiente bienaventuranza que lo que quiere es llorar en esta vida? Que lo que quiere es ser manso, que lo que quiere es tener hambre y tener sed, que lo que buscamos es ser misericordiosos, limpios de corazón o pacificadores. Realmente la enseñanza del Señor Jesús muestra una completa antítesis de lo que naturalmente ninguno de nosotros deseamos y buscamos en la vida. Sobre todo al acercarnos a este pórtico, a estas primeras bienaventuranzas del Señor Jesucristo, nos enfrentamos realmente a un deseo, a un anhelo que no está en cada uno de nosotros cuando venimos a este mundo. ¿Qué es lo que quiere el Señor decir con estas palabras? Todo este sermón del monte no vamos a considerarlo en esta serie, vamos a hablar solamente de las bienaventuranzas, ¿no? Pero ha provocado siempre mucha confusión entre los cristianos. ¿Qué es lo que aquí nos presenta el Señor Jesús? Una nueva ley, lo que sería su voluntad perfecta,
pasado ya el Antiguo Testamento, abrogado esa ley? No, ciertamente no. Lo hemos leído al principio de esta reunión. Dice en este mismo capítulo de Mateo 5 que Él no ha venido a abrogar la ley antigua, la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, sino a cumplirlo. Pero la interpretación que nos da de esa ley no solamente no es más laxa, no es más fácil y ligera, sino todo lo contrario. Nos habla de que basta palabras, pensamientos, actitudes para ser culpable de la ley de Dios. Y entonces nos preguntamos realmente qué sentido tienen todas estas palabras. ¿Es un mensaje de juicio que nos condena? ¿De qué nos está hablando aquí el Señor Jesucristo? Yo creo que la clave no solamente del sermón, sino de las bienaventuranzas está ya en esta primera afirmación. Cuando consideramos la primera de todas ellas, descubrimos realmente lo que Dios espera de nosotros. Nos dice aquí que la persona que deberíamos anhelar ser, aspirar, querer, buscar en nuestra vida es una persona pobre. La pobreza es una falta de recursos, ¿no? Y ciertamente no hay nada bueno en ser pobre. Por mucho que la espiritualidad haya idealizado tantas veces la pobreza, aquellos, la mayoría que hemos sido educados en la tradición católica, ¿quién no ha pensado en personas como San Francisco de Asís o otros, ¿no?, al leer estas palabras? La interpretación más común que encontramos en la religión es que esto se refiere a la pobreza voluntaria. Qué deseable, anhelable, ¿no? Sería la persona que se despoja de sus posesiones, ¿no?, de todo lo que tiene, ¿no?, tal y como Jesús le dijo a aquel joven rico, y escoge la pobreza voluntariamente. Claro, suena muy bonito, y a todos los religiosos les encanta siempre esta imagen de el pobre de Asís. Pero la realidad de los pobres es muy diferente. Cualquiera que tenga relación con ellos, que haya trabajado ya tanto en la ayuda a personas necesitadas, se da cuenta que las personas, por ser pobres, no tienen mejor carácter, ¿no? Ni la persona, por tener menos recursos, cambia de forma de ser o de actitud. No digamos ya de espiritualidad. ¿Realmente nos creemos que las personas pobres de este mundo son más espirituales? ¿Es que conocemos acaso a alguien que por la pobreza en sí misma, ¿no?, haya adquirido de repente una espiritualidad? No, de lo que nos está hablando aquí Jesús no es de tener o no tener dinero. No nos habla de la falta o no de ciertas cosas. Nos habla de la realidad de dónde tenemos nuestra confianza, en qué es lo que esperamos, qué es con lo que contamos en esta vida. Y ciertamente quien depende de las riquezas, vemos que puede tenerlas o no tenerlas. Esta es la tristeza muchas veces y tragedia de la pobreza. El pobre no tendrá nada, pero sin embargo lo que confía es precisamente que si lo tuviera, su vida sería muy diferente. Por lo tanto, toda su expectativa y esperanza está en tener ese dinero, esas posesiones, aquello con lo que le gustaría contar. Por lo tanto, no está hablando de algo circunstancial, lo que tenemos o no tenemos. Esto responde a la conocida objeción de muchos, ¿no?, de que la versión que tenemos de las bienaventuranzas en Lucas, aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, en Lucas y en Mateo, se habla en Lucas 6 de ser pobre a secas. Entonces ha surgido muchas veces la pregunta, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Son pobres pobres o son pobres espiritualmente? Claro, la distinción, como en todas estas cosas que encontramos al hablar de la enseñanza de Jesús, es un poco falsa. Jesús no distingue radicalmente entre algo material o espiritual, como muchas veces se nos ha enseñado. Sí, el Nuevo Testamento es algo puramente espiritual, místico, que no tiene que ver con la realidad física. Y el Antiguo Testamento, bueno, es otra cosa. Allí cuando Dios aprobaba a alguien, pues le mostraba materialmente que estaba a su lado, le daba riquezas, ¿no? Y surgen todas estas discusiones, ¿no? ¿Qué relación tiene entonces, ¿no?, las posesiones con el favor de Dios? ¿O qué podemos esperar de este reino, en definitiva? La pregunta, ¿son las promesas del reino futuro, ¿no?, estas materiales o son espirituales? Cuando el Señor habla de que habrá de esta forma tal plenitud, ¿no?, en la tierra, ¿no?, en la creación, que disfrutaremos de todo lo que ella nos da, ¿está hablando en términos físicos, materiales? ¿O es solamente una cosa espiritual, algo que nos hará sentir llenos o plenos?
La respuesta, queridos amigos y hermanos, yo creo que muchas veces no es ni una ni otra, son ambas cosas, ¿no? O sea, lo que Dios nos promete en su palabra, ¿no? No es material o espiritual. El problema que tenemos es un problema de tiempo. O sea, en esta vida vivimos en una realidad incompleta. Nada de lo que podemos percibir, tanto de este reino que vamos a considerar en estas bienaventuranzas, como de la vida que recibimos del propio Señor Jesucristo, es ahora una vida completa y plena. Y es por esto que ni disfrutamos materialmente de todo lo que el Señor nos promete, ni espiritualmente tampoco contamos con todo lo que deseamos y anhelamos de Dios. Vivimos con esa frustración, con esa sensación realmente agridulce. Por un lado conocemos esa nueva vida, pero por otro lado todavía no la disfrutamos plenamente. Pero aquí el Señor Jesús nos muestra algo más importante que eso. No lo que nosotros tenemos o disfrutamos, sino lo que debemos desear, querer y anhelar. Y yo creo que aquí está la clave realmente de la enseñanza que nos da Jesús, no solamente en este sermón, sino particularmente en todo su evangelio. ¿Cuál ha de ser la característica, la naturaleza de la persona que viene a Dios? Por eso he querido que leyéramos antes el pasaje del Evangelio de Lucas, en que Jesús habla de dos hombres que fueron al templo. Lo hemos leído antes, recordáis, ¿no? Está en Lucas, en el capítulo 18, lo hemos leído antes, en los versículos que hablan sobre de aquellos dos hombres que fueron en Lucas 18 al templo. En el verso 9 nos dice que el Señor contó estas palabras acerca de estos dos hombres, el fariseo y el publicano, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Por lo tanto, lo que el Señor nos quiere decir aquí es que si hay algo que Dios no soporta, si hay algo que Dios no tolera, es exactamente lo que el mundo alaba, aprecia y admira. ¿Qué es la confianza en uno mismo, sino lo que el mundo te predica, te proclama, te recuerda, insiste una y otra vez en cada una de las áreas de esta vida? ¿A cuántos nos han dicho que si queremos hacer algo en esta vida tenemos que confiar en nosotros mismos? Te lo dicen desde que estás en la escuela. ¿A dónde vas a llegar si no tienes confianza en ti mismo? Si no tienes personalidad, si realmente no crees en lo que tú puedes ser o aportar. Desde los dibujos animados de Disney hasta cualquiera de las historias que nos llegan en la infancia, nos quieren hacer creer las grandes capacidades que tenemos, los recursos que hay en nuestro interior, el potencial que tenemos para llegar a ser lo que somos. Y cuando llegamos finalmente a la preparación y entramos en el mundo laboral, ¿qué es lo que nos dicen en todas partes? Claro, tienes que creer, confiar en ti mismo. ¿Qué trabajo vas a conseguir? ¿Qué vas a hacer en esta vida si no crees en ti mismo, si no confías en lo que tú tienes? ¿En qué consiste todo el arte de la venta, de la publicidad? Sino precisamente el demostrar esa falsa confianza en lo que tú estás ofreciendo y vendiendo. Aunque tú mismo no te lo creas, tienes que parecer convencido, realmente estar satisfecho. Una y otra vez lo que el mundo nos dice es exactamente lo contrario a lo que aquí el Señor Jesús nos muestra como admirable. Y esto choca, claro, a muchas personas. Les parece realmente algo incomprensible, absurdo. Bueno, tenemos que entender en primer lugar que de lo que nos habla Jesús aquí, como en la historia del fariseo y el publicano, es de lo que somos para con Dios, por supuesto, en primer lugar. Hablaremos ahora de lo que significa esto también para con otros, ¿no? Pero de lo que está hablando el Señor primordialmente es de cuál ha de ser nuestra actitud para con Dios. Y nuestra actitud para con Dios no puede ser de alguien confiado en sí mismo. Lo que nos dice al hablar de este fariseo como aquellos que confían en sí mismos es que se consideraba justo. La justicia propia se contrapone, por lo tanto, con la justicia que el Señor Jesucristo ha venido a darnos por medio de su obra, de su sacrificio, de su ofrenda, pero sobre todo de su obediencia, tanto activa como pasiva. Hablamos de obediencia activa cuando el Señor Jesús, desde que era niño, desde que vino a este mundo, cumplió con todo lo que el Padre quería para él.
Nos dice que se sometió a sus padres, que creció así, buscando vivir en obediencia a Dios. Por lo tanto, lo que el Señor nos da como regalo, en primer lugar, por medio de Cristo Jesús, es la obediencia que ninguno de nosotros tenemos, desde que somos niños. La realidad de lo que nosotros podemos ser gracias a otro, Cristo Jesús. Y Cristo Jesús y su obediencia hace que no podamos confiar en una justicia propia ni en nosotros mismos. Contrapone aquí a este fariseo con un publicano. Bueno, un publicano no era solamente alguien que se dedicaba a cobrar impuestos. Era, por decirlo en lenguaje más comprensible hoy en día para nosotros, un corrupto. Un corrupto era precisamente los que llenan las páginas de los periódicos de este país y de otros muchos, ¿no? Aquellos que la gente desprecia, que aborrece. Los que desde luego no tienen ningún lugar, ya no digo en la admiración de la gente, sino que la gente lo quiere ver colgado de la picota y cuanto más alto y visiblemente mejor. Son gente para la cual no hay compasión ninguna. Son sinvergüenzas. Gente que se aprovecha, que explota a los demás, que se beneficia. Vamos, tarjetas negras conocían ellos de mucho mejores que las que pueden tener los ejecutivos de la banca en este país. Los publicanos adquirían circunscripciones de impuestos y hacían con ellos lo que querían. Pedían las cantidades que querían, no había pautas, no había normas. Lo único que buscaban era la explotación y sacar el mayor beneficio. Un publicano, por lo tanto, para cualquier persona con un mínimo sentido de decencia, era un sinvergüenza. Era un tipo realmente que no quería saber absolutamente nada de él. Y que, excepto bonito, decías cualquier cosa sobre él, ¿no? Era el pasto de todos los insultos, sobre el cual se podía decir cualquier cosa. Y por eso es que Jesús nos coloca en esta historia, ante una persona tan sinceramente religiosa como era un fariseo. Un fariseo no era un hipócrita, no lo olvidemos. Un fariseo era alguien que quería vivir sinceramente conforme a la ley de Dios, que se sacrificaba, que a diferencia de tantos sacerdotes, de muchos que pretendían ser religiosos, buscaba vivir en la práctica la realidad de la religiosidad. Y confiaba, por lo tanto, que lo que hacía era suficiente para Dios. Y le contrapone Jesús a este publicano, a este corrupto. Y qué diferente, claro, es la actitud de cada uno. Lo que nos dice aquí es que mientras que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, con quien hablaba era con él mismo. Esa es la oración que conoce aquel que vive confiado en su propia justicia. Es el estar satisfecho de uno mismo. Y nos dice que esa persona lo que oraba es que daba gracias a Dios de que no era como los otros. La justicia del religioso y el moralista siempre será comparativa, porque siempre hay alguien peor que ti. Puedes encontrar alguna persona, ¿no? Siempre hay, por supuesto, criminales, hay pervertidos, hay gente que puede ser más despreciable que tú eres. Y por lo tanto siempre es posible levantar la cabeza. Tú no eres como esos, siempre hay alguno peor que tú. Nos dicen que incluso en las cárceles, ¿no? Entre medio del mundo criminal, ¿no? Donde la gente hace cosas terribles, tienen también sus clases. Ellos no son como los que abusan de niños, como los que violan a personas que son incapaces de defenderse, ¿no? Ellos tienen otro grado dentro de la criminalidad, ¿no? Y así comparativamente siempre encuentras a alguien con el cual no quedar tan mal parado. Y esto es lo que hace al fin y al cabo el religioso. El moralista se compara con otros y da gracias que no es como ellos. ¿Y cómo son? Ladrones, injustos, adúlteros. Como este, publicano. En definitiva, lo que la mayor parte de la gente diría si le preguntamos ahora en la calle. ¿Y usted se cree una buena persona? Hombre, yo no robo, no mato, ¿no? Exactamente lo que el Señor Jesús nos dice aquí. Aquel hombre venía ante Dios y le decía en el templo, ante su presencia, te doy gracias que yo no robo ni mato. Esa era su oración a Dios. Es más, hacía algo más, lo que para siempre en la práctica estética, ¿no? Sacrificada de aquel que busca una espiritualidad más profunda, es el ayuno. Ayunaba 2 veces a la semana. Era alguien que además se privaba, se sacrificaba. No era alguien que simplemente se abstenía de hacer cosas, sino que hacía grandes sacrificios por Dios.
Y luego incluye algo muy querido para muchos evangélicos, el diezmo. Este hombre daba diezmos de todo. Los judíos no solamente daban un diezmo general, como se hace en muchas iglesias, no es que daban de cualquier cosa. Y este religioso daba diezmos de cualquier cosa que tuviera, ¿no? Sabemos que llegaba incluso hasta las especies, tantas cosas que diezmaban sobre ella, ¿no? Llegaba a ese principio extremo. Y ahí estaba su confianza. Eran personas que cumplían. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni levantar los ojos, sino que golpeándose el pecho decía a Dios: sé propicio a mí, pecador. Alguien ha dicho que esta palabra propiciación, ¿no?, tiene encerrado todo el misterio del Evangelio, ¿no? La pena, ¿no?, porque muy pocos pensamos en esta palabra o esta expresión, ¿no? Propiciación nos suena extraño, ¿no? Pero la palabra ser propicio, ¿no?, tiene, por un lado, un sentido de misericordia, ¿no? El mostrar una compasión, ¿no?, cuando te acercas a alguien y no tienes un derecho que implorar. Todos entendemos que hay cosas a las que uno puede tener derecho, que puede reclamar, pero otras que si las recibes es solamente por lo que llamamos una gracia, ¿no?, un favor, ¿no?, solemos decir, ¿no? Esa propiciación, ¿no?, está en el centro mismo del Evangelio, porque Dios no solamente nos ha hecho un favor, ¿no?, sino que Él ha cumplido, ¿no?, la justicia, la voluntad perfecta de Dios, expresada en esa ley que ninguno de nosotros podemos hacer. Y lo hace por medio de Cristo Jesús. Esto es el Evangelio. Cristo Jesús hecho propiciación por nuestros pecados. Lo que dice este publicano, por lo tanto, y corrupto delante de Dios, es: sé tú mi propiciación, a mí, pecador. Tú, por tu justicia, dame esa justicia tuya como un regalo. Quien dice, por lo tanto, que en la enseñanza de Jesús no hay señales de esta gracia de la que habla el apóstol Pablo, de este regalo de la fe, es que no ha leído estas palabras del Señor Jesucristo. Porque ¿cuál es la conclusión con la que acaba el Señor Jesucristo? Nos dice que cuando estos hombres salen del templo, solamente uno de ellos dos volvió a casa justificado. Fijémonos. No dice con mayor favor de Dios, habiendo estado con Él, habiendo tenido una comunión más plena con Dios. Escuchaba el otro día en la facultad donde enseño, en Alcobendas, una capilla sobre esto, y utilizaba este texto. Pero me llamó la atención que toda la aplicación que se daba era como buscar una comunión más plena con Dios. Yo no creo que sea esto de lo que habla el Señor Jesucristo, de cómo tener una comunión más plena con Dios. Lo que dice al final es quién vuelve justificado, o sea, aceptado por Dios, recibido. Y lo que nos dice es que uno vuelve a casa siendo aceptado por Dios y otro rechazado. Lo que vemos es la salvación misma, es de lo que está hablando el Señor Jesucristo. ¿De qué dependen? Exactamente como nuestra bienaventuranza expresa. ¿De quién es el reino de los cielos, al fin y al cabo? ¿A quién pertenece la salvación? A los que no tienen nada. Los que carecen de recursos espiritualmente. Los que están en bancarrota. Por lo tanto, el Señor nos dice que lo que debemos desear, anhelar y buscar es, como ese publicano, venir ante Él conscientes de que no tenemos nada, absolutamente nada que ofrecerle a Dios. El pobre en espíritu es, por lo tanto, aquel que recibe ese don, ese regalo del reino de los cielos. Pero en segundo lugar, el mayor secreto del cristianismo, yo creo, mejor guardado durante tanto tiempo, es no solamente que entramos en ese reino siendo pobres, sino que vivimos en ese reino por esa sola gracia de Dios por la que somos recibidos. Comprender esto nos cuesta toda nuestra vida. En nuestra propia tradición evangélica, la santificación misma se ha entendido en esos términos. Tú entras a Dios y a su gracia, claro, sin nada que ofrecer. Pero luego, por supuesto, que tu favor, aceptación de Dios, la complacencia de Dios dependerá de lo que tú haces. Claro, ¿cómo va Dios a estar agradado contigo si tú realmente no vives en obediencia, si no vives realmente sujeto a Él? Y hay una verdad ahí. Por supuesto que el Señor expresa una y otra vez en su
voluntad que quiere que vivamos en obediencia a Él, que seamos fieles. Pero ¿qué es lo que a Dios le agrada cuando nos mira a nosotros? ¿La obediencia relativa que tenemos? ¿La fidelidad que más o menos hemos podido mostrar estos años? ¿Es esto lo que a Dios le complace y hace que en esta mañana te diga, hijo mío, qué contento estoy contigo, mira cómo te has esforzado? No. Lo que Dios nos dice en su palabra una y otra vez es que si somos recibidos, aceptados, es más, si Dios se complace en nosotros, no es por esa suficiencia de nuestra lealtad, obediencia y sometimiento a Él, sino por la necesidad que venimos a Él. Una y otra vez, quien más cerca vive de Dios es quien más siente necesidad de Él. Como veremos, es quien tiene hambre, quien tiene sed, el que llora a causa de su pecado. Cada una de estas bienaventuranzas nos muestran que precisamente cuanto más falta sentimos de Él, más claro está que pertenecemos a este reino, que recibimos una nueva vida por medio de Cristo Jesús. Y cuando la recibimos, lo que deseamos es más de ello. Lo que el Señor nos muestra aquí, por lo tanto, es que esa sensación que tenemos tantas veces de insuficiencia, de incapacidad, de impotencia, de frustración, no solamente no es una negación de nuestro carácter de discípulos de Cristo, de nuestra identidad como cristianos, sino que es como nuestra propia confirmación de que lo somos. O sea, el verdadero creyente, el que pertenece a Dios, el que es justificado por Dios, es el que viene delante de Él consciente de su falta, consciente de su necesidad. Queridos amigos y hermanos, los mayores santos, entre comillas, que en la historia haya habido, han sido los más conscientes de su falta delante de Dios. Hay miles de historias, podría poner 1001 ejemplos, pero no hay ni un solo siervo de Dios admirable que no haya dejado este mundo consciente de lo lejos que estaba, de lo que debería ser. Lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios busca, no es nunca una suficiencia en nosotros mismos, sino precisamente nuestra necesidad, nuestra conciencia profunda de incapacidad, de impotencia. El Señor dice que los pobres en espíritu son bienaventurados. ¿Qué quiere decir con eso de bienaventurados, por cierto? Bueno, se ha discutido mucho sobre eso y no quiero quedarme con esa palabra y no quiero comenzar con ello. Muchos, por supuesto, han traducido siempre la bienaventuranza como felicidad, ¿no? Y es bastante habitual encontrar en comentarios bíblicos incluso, ¿no?, describir que esto es simplemente el cuadro de cómo ser feliz. ¿Cuál es el problema de esta traducción, ¿no? Que aunque se basa en cierto sentido, ¿no?, en un aspecto de la palabra, bienaventuranza implica una dicha, podríamos decir una felicidad, ¿no? Claro, sin embargo, es un cuadro superficial. ¿Por qué? No porque la felicidad sea superficial de modo alguno, sino por el hecho de que cuando hablamos de ser feliz, ¿no?, estamos hablando de algo comparativo, ¿no? O sea, uno puede ser más feliz, ¿no?, o menos feliz, ¿no?, según las circunstancias o lo que hay. Y lo que da la impresión muchas veces esta bienaventuranza cuando se traduce como feliz, como dichoso, ¿no?, es simplemente que es una cuestión optativa, ¿no? O sea, si tú quieres ser más feliz en la vida, si realmente quieres sentirte más realizado, si quieres experimentar una sensación más plena, entonces sé de esta forma. Esto no es lo que las bienaventuranzas nos dicen. O sea, no es un cuadro por el cual vivir una vida más plena de Dios o de su espíritu, ¿no?, llegando a ser esto. Está hablando de lo que es el carácter, la identidad, la naturaleza misma del cristiano. ¿En qué se diferencia el creyente del no creyente, como hemos visto? Aquel que no es consciente de su pobreza en espíritu, sencillamente no está todavía en el reino de los cielos. No ha sido trasladado de las tinieblas a la luz, al reino de su amado Hijo. Forma parte de lo que significa ser parte de este reino, esa pobreza. ¿Qué es entonces la bienaventuranza si no es fundamentalmente felicidad? Bueno, algunos han puesto el énfasis en todo lo contrario, es la aceptación de Dios. Algunos han dicho que esto es lo que, en cierta forma, ¿no?, podríamos decir, recibir el favor de Dios, lo que nos hace que podamos estar en comunión con Él, ¿no? Y en cierto sentido es eso. Pero el problema es que muchas veces, como se ha entendido, ¿no?,
no se percibe, ¿no?, el aspecto que tiene de algo deseable, ¿no?, envidiable, de algo anhelable. Lo que está aquí mostrando es cuál es en definitiva el ideal, lo que deberíamos querer y buscar nosotros, pero que al mismo tiempo debemos ser para formar parte de este reino. O sea, hay dos cosas que nos cuesta bastante relacionar entre sí, que no son fáciles, ¿no?, de poner una al lado de la otra. El hecho de que sea un ideal, un deseo de lo que deberíamos ser, y al mismo tiempo una identificación, una presentación de lo que somos, ¿no? Pero en definitiva, queridos amigos y hermanos, no es eso lo que es nuestra vida. Por un lado, lo que deseamos ser, lo que queremos ser, eso esperamos que sea nuestra vida, ¿no? Pero si nuestra vida no es ya una nueva realidad, si no disfrutamos de una nueva vida en Cristo Jesús, ¿no?, estamos lejos ciertamente de lo que aquí llama el reino de los cielos. Hay una realidad incompleta, pero que tiene que estar ya en cada uno de nosotros, que es la realidad del reino mismo. Para entender la bienaventuranza, yo creo que tenemos que entender, por lo tanto, la promesa que va unida a ella. Tanto en la primera como en la última bienaventuranza, lo que se promete es ser del reino de los cielos, la pertenencia al reino. ¿Qué es el reino, en definitiva, entonces? Bueno, el reino podríamos decir que tiene tres características básicas, ¿no?, podríamos decir comunes, ¿no?, a cualquier comprensión de lo que es el reino. El reino del cual aquí está hablando no es en primer lugar un reino geográfico, ¿no? O sea, muchos han pensado que de lo que se habla con el reino de los cielos es del cielo, simplemente. El cielo como aquel lugar, ¿no?, en el cual podemos estar en comunión con Dios. Pero el reino de los cielos no es un lugar físico, geográfico, es donde Dios reina, ¿no? O sea, el énfasis está en el gobierno de Dios mismo. Por lo tanto, el reino es que Dios sea el que tenga la autoridad plena, el que tenga todas las cosas sujetas, ¿no?, bajo sus pies, ¿no? El reino está allá donde Dios reina y gobierna. Pero en segundo lugar, ese reino no solamente no es un reino geográfico, ¿no?, un reino que podamos establecer espacialmente en algún sitio, ¿no?, sino que vemos que es el reino en particular, ¿no?, que nos trae el Señor Jesucristo. Desde el principio del Evangelio vemos que el Señor Jesús dice, el reino de los cielos, ¿no?, se ha acercado. Cuando les dice que verán las señales, ¿no?, el poder que tienen incluso sobre espíritus y demonios, es que el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos está en medio vuestro. El reino de los cielos viene con la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, vemos que Dios y su reino y su gobierno llega en un sentido a este mundo con Cristo Jesús. Se distingue así, por lo tanto, del reino de Dios como el gobierno soberano que Dios tiene sobre la creación, sobre todo individuo. Cuando hablamos de que Dios es soberano, es Señor, decimos que no hay nada en la vida que se escape a su reino. Pero aquí no está hablando de eso, del hecho de si Dios reina sobre la creación, el universo, el mundo, ¿no?, la eternidad, ¿no?, sino en qué medida Dios reina sobre individuos, sobre personas como nosotros. Si estamos o no en su reino, en un sentido diferente al cual si estamos bajo su gobierno, bajo su dominio universal. Ese reino, en tercer y último lugar, es un reino que está ya presente, pero que no está todavía consumado. Y yo creo que ahí está la clave de la tensión en la que tantas veces hablamos no solamente del reino, sino de la bienaventuranza. ¿Cuál es la dicha? ¿Cuál es la aprobación de Dios que recibimos? Por un lado es plena. Dios en Cristo Jesús nos recibe, nos admite en su reino. Pero por otro lado, la experiencia de lo que eso significa es una experiencia que todavía no ha sido completa, plena, hecha, consumada, hasta que Cristo Jesús vuelva. Hasta que el reino de los cielos se una a esta su presencia y gobierno, reino en este mundo, y forme una sola realidad en la cual Él llene todo. Todo esté bajo su dominio, su gobierno, su autoridad, ¿no? Entonces, en este reino necesitamos tener esa conciencia de pobreza, de necesidad. ¿Y dónde la vemos finalmente? Quiero que nos concentremos, para acabar, en qué medida vemos a Cristo Jesús en esta bienaventuranza. El Señor Jesucristo es Dios mismo viniendo a este mundo. La deidad
hecha hombre. Pero ¿cómo vino Dios, el Señor, el gobernador, el Rey del universo, a este mundo? Él disfrutaba de la riqueza, de la gloria, de la plenitud, de la majestad de ser Dios. Todo estaba en sus manos. Pero aquel que tenía todo, que era rico, dice el Nuevo Testamento, se hizo pobre. Se humilló. Vino a este mundo, como recordaremos dentro de poco, un diciembre más, como el más humilde de los seres que vienen a este mundo. Nació en un establo, desprovisto de todas las comodidades y lo que el mundo le ofrecía. El Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre, como dice el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses. En la humanidad de Jesús, por lo tanto, encontramos la realidad de lo que significa esa pobreza en últimos términos. El Señor Jesús, que tenía todo, se despojó, literalmente, de aquello que era suyo, para no teniendo nada, venir a este mundo. ¿Y cómo vino el Señor Jesús a este mundo? Desposeído no solamente de riquezas físicas, materiales, no nació en un palacio, nació en un pesebre, sino desprovisto también de todo lo que hace que nuestra vida realmente pueda ser rica en todos los sentidos. El Señor Jesús sufrió necesidades, hambre, sed, padecía todas las cosas que nosotros físicamente tenemos, pero cuánto más padecía también emocionalmente. El Señor Jesús mismo, en cierta forma, es un desconocido hasta para con sus padres. ¿Recordáis cuando aquella vez se queda en el templo, sus padres le buscan, no lo encuentran, ¿no? Y finalmente viene? Hay una incomprensión desde el principio, ¿no?, de que no saben quién es Él, lo que Él realmente ha venido a hacer en este mundo, cuál es realmente su identidad, ¿no?, y quién es su Padre en los cielos. En ese sentido vemos que el Señor Jesucristo nos muestra lo que es una pobreza, ¿no?, de someterse voluntariamente, ¿no?, renunciando a todo lo que era su identidad. ¿En qué sentido? En primer lugar, siendo el verdadero Dios, como hombre, es necesitado de la palabra de Dios. Si tenemos dudas de esto, no tenemos más que ver las tentaciones del Señor Jesús. Cuando Él es llevado a ese desierto al comienzo del ministerio, Satanás mismo, ¿no?, viene a tentarle en medio del desierto, ¿no? Y recordáis como una y cada vez que el diablo le sugiere, ¿no?, atajos, formas diferentes de enfrentar su necesidad. Si tienes hambre, haz que estas piedras se vuelvan en pan, ¿no? Si quieres que reconozcan que tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, tírate del templo, ¿no?, muestra realmente quién tú eres. A cada una de las tentaciones del Señor Jesús responde: escrito está, escrito está, escrito está. O sea, para el Señor Jesús, la palabra de Dios expresada en la Escritura era realmente el modo de conocimiento de lo que era la voluntad de Dios para Él. En ese sentido, el Señor Jesucristo nos muestra lo que es la pobreza en espíritu, mostrando que era la dependencia de esa sabiduría de Dios, expresada en esa ley, en esa voluntad divina que cita una y otra vez en las tentaciones, ¿no?, lo que es su guía, su dirección en la vida. El Señor Jesús, por lo tanto, cita constantemente el Antiguo Testamento. Es la Biblia del Señor Jesús. Y Él vive una y otra vez haciendo referencia en su vida a esa dirección. Bueno, si hay alguien que pudiera prescindir de la oración, ese sería el Señor Jesús. Claro, él era Dios mismo. ¿Qué ejercicio tenía que hacer para tener comunión con Dios? Pues no. El Señor, siendo hombre, haciéndose humano, vive en una constante dependencia del Padre en oración. ¿Cuántas veces se aparta? Desde la mañana temprano busca la oración con el Padre. Una y otra vez se dirige a Él. Y a medida que aumenta su necesidad, el momento en el que su angustia va creciendo, más intensa es su oración, su relación con el Padre. Por lo tanto, en el Señor Jesús vemos la pobreza en espíritu, en el sentido pleno, de dependencia de Dios y de su voluntad, de la comunión con Él por medio de la oración, ¿no? Pero, en definitiva, carente de toda recurso o fuerza que no venga por la obra del Espíritu Santo. El Señor Jesús, cuando fue bautizado, e hizo así porque debía cumplir
con lo que Dios así en su justicia había determinado. Para vivir conforme a esa ley, él que no tenía pecado, fue de esa forma bautizado como si necesitara de ser limpio. Pero el Espíritu Santo vino al salir de las aguas sobre él, de tal forma que de una manera especial lo vemos presente en su ministerio. No porque no estuviera presente anteriormente, pero es como si viene sin medida sobre el Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios es el que le permite hacer grandes señales, milagros, el que hace grandes cosas a los ojos de aquellos que le rodean. El Señor Jesús, por lo tanto, muestra una pobreza en espíritu, que muestra que todo lo extraordinario, excepcional que hay, no solamente viene por ser Dios, hecho hombre, ciertamente, sino por la obra del Espíritu Santo, ¿no?, que actúa también en medio suyo. El Señor Jesús nos muestra lo que es esa dependencia total de Dios, finalmente, en ese camino a la cruz. Al llegar al Getsemaní, al huerto, al colocarse delante de Dios y la misión que Dios le había dado, ¿no?, le dice que si era su voluntad, ¿no?, que pasara de él esa copa. Y el Padre le muestra que no hay otro camino para hacer su voluntad que sorberla hasta el final, que experimentar el juicio sobre sí mismo. El Señor Jesús, por lo tanto, nos muestra lo que es la verdadera pobreza, la pobreza en espíritu, la dependencia total que ninguno de nosotros hemos tenido de Él.